Como les hago referencia, veremos nosotros de esta etapa ejecutiva, ya tenemos esta situación de cosa juzgada, ya nosotros podemos solicitar la ejecución de esa sentencia. Recuerden, se le va a dar un plazo de mínimo 8 días y de acuerdo a lo que se vaya o a lo que se le condenó, en este caso al deudor o en su caso al condenado, en su caso entregar, a pagar, es decir, algún tema de hacer, de dar o de abstenerse. Tiene en su caso 8 días, pero puede ser que se le den 10, 15, hasta 30 días, dependiendo de la naturaleza a que se refiera. Ahora bien, en caso de que no quiera pagar voluntariamente, entonces viene una imposición obligatoria. Como comentábamos, esta imposición obligatoria viene de, entonces, la ejecución forzosa. Y entonces viene, en ejecución de esta sentencia, viene dispuesta a que si se hizo, cuantificó lo que debía de entregar o lo que debía de dar la parte demandada, entonces viene referente a esto un embargo y viene un remate. Vamos a ver lo más rápido posible lo que es el embargo y lo que es el remate para que ustedes vean que no solamente, si ustedes regresamos un poco en el tiempo, pues resulta que la sentencia definitiva, pues sí, ahí eso es lo que se va, o es el instrumento que resuelve el juez. Pero como ustedes se dan cuenta, pues no es suficiente esa sentencia definitiva para nosotros empezar a poder decir que, bueno, pues ya terminamos un juicio o un proceso. Si se dan cuenta, y si lo hago en este sentido, lo voy a hacer, voy a regresar a la exposición y lo voy a hacer ahora, pues, el total. Si se dan cuenta, acá donde está la manita, bueno, el cursor, dice etapa resolutiva, que es donde se emite la sentencia definitiva, aquí. Si se dan cuenta, prácticamente estamos, pues, un poco más del 50, casi el 60% del proceso final. Si se dan cuenta, la sentencia definitiva, pues ahí no se termina, porque acuérdense que todavía tiene el tiempo para la impugnación, y en caso de que no impugne, y imagínense, si impugnara, nos vamos entonces a la apelación, y bueno, pues dado esas circunstancias, se va a alargar un poco más el proceso. La impugnación está aquí, en los medios de impugnación, que es la etapa impugnativa, y una vez que se haya resuelto, pues ahora sí, cae la etapa ejecutiva, y estamos en un 80%. Y si no se hizo el cumplimiento voluntario, viene el embargo, el 90%, y después viene el remate, que viene siendo el 100% de un proceso. Imagínense qué tan complicado nosotros tenemos en cuanto a un proceso, y pues eso es lo que tenemos que explicarle. ¿Hasta dónde estás cobrando tus honorarios? ¿Por una sentencia definitiva o pues irte entonces hasta un remate? Establecer bien, por eso es importante que conozcan de este proceso ordinario, porque ustedes van a saber de dónde empezamos y hasta dónde concluimos. Y siempre marco, siempre hago esta referencia, hasta dónde cobraste. Porque si cobraste la sentencia definitiva y tienes que contestar apelación, en su caso, revocación o queja, o te fuiste al amparo, pues ya sabes que te vas a sentar por lo menos 6 meses más. Y después te vas a la etapa ejecutiva. Y si no lograste el cumplimiento voluntario, entonces te vas al embargo y por consecuente el remate. ¿Hasta dónde tus honorarios fueron dispuestos? Pero ojo, ¿le informaste al cliente que todo esto podía pasar? Y si se lo informaste, ¿hasta dónde atribuían tus honorarios? Porque ya irte a una apelación, al amparo siquiera, pues eso genera honorarios de mayor fuerza. O si tuviste que irte a la etapa ejecutiva y en su caso solicitar el embargo,
y solicitar el remate. Entonces, imagínate todo lo que tienes que transcurrir y que, bueno, son términos, son temas que, bueno, son para que tú se los informes al cliente desde la asesoría de qué es lo que puede pasar, hasta dónde podemos llegar. Y si no tomas en cuenta esta última parte, pues se te puede complicar, porque el cliente piensa que todo el proceso es hasta que él vea, pues, cumplido su sentencia. Pero por eso hay que especificar si es que sí se llevó a cabo o no se llevó a cabo el tema correspondiente. ¿Sale? Por ahí dejamos esa situación para que ustedes, pues, visualicen el tema. Ahora bien, nos vamos a ir para revisar lo que corresponde con el embargo. Nos vamos a ir a la vía de apremio. Acuérdense que estamos ahora en vía de apremio. Por consiguiente, vamos a solicitar, pues, el embargo. ¿Sale? Por ahí ya va a cambiar, embargo. Ahí está. Esta lámina se refiere a el proceso de embargo, jóvenes. Toda esta lámina. Y vamos a ir viendo parte por parte. Vamos a ver esta mitad y ahorita recorremos a la segunda mitad. Si ustedes se dieron cuenta, viene precisamente aquí donde está la manita de una etapa ejecutiva, que como dijimos, o hemos dicho, bueno, pues va a ser precisamente que se declare cosa juzgada. Si no se hizo el cumplimiento voluntario, viene la vía de apremio y por consiguiente viene la imposición obligatoria y, bueno, pues viene entonces el embargo. Este embargo está regulado por el artículo 2.186 del Código Procesal de nuestra materia. 2.186. El embargo. Y viene posterior a esta situación de forma de practicar. Recuerden que estamos en ejecución, es decir, ya estoy solicitando que entonces sea el ejecutor. Ahí están, ahí te los puse. Sí. Ajá. Entonces, una vez que el deudor, en su caso el condenado, no haya pagado, ¿sale? Dice, ordenado el embargo si el deudor no se encontrara en su domicilio para hacer el pago o el requerimiento de pago, el ejecutor le dejará citatorio para que lo espere a hora fija del día siguiente hábil. Y si no lo espera, se le practicará la diligencia con la persona que se encuentre en casa. Aquí les sugiero a ustedes que puedan ver algunos videos en YouTube de embargos, forma de practicar embargo. Ojo, en este momento estamos atribuyendo que el embargo es posterior a que nosotros tenemos una sentencia definitiva, en su caso la apelación en la etapa impugnativa y una vez que se resuelva en la etapa ejecutiva. Estoy atribuyendo que es posterior a que no cumplió voluntariamente, pero ya con sentencia definitiva. Habrá algunas situaciones que, como su título de juicio se refiera, de un juicio ejecutivo. ¿Qué significa un juicio ejecutivo? Que nosotros podemos embargar precisamente desde antes de iniciado el proceso. Esto por tener, ojo ahí, un documento base de acción que traiga aparejada ejecución. ¿Qué significa que traiga aparejada ejecución, joven? El que traiga aparejada ejecución debiera significar que al momento de iniciar tu demanda ante la vía mercantil o en la vía civil, dependiendo qué título ejecutivo tienes para iniciar el proceso. Si nosotros tenemos un documento que, bueno, ustedes debieron analizar en derecho mercantil y que por ahí en algún momento lo comentamos, bueno, este embargo que se realiza aquí ahorita, ¿sale? Que ya va en etapa ejecutiva, así tal cual se va a hacer, pero desde antes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos atribuyendo un juicio ejecutivo, entonces el embargo va inmediatamente después de que te admitieron la demanda. Fíjate, ¿por qué va precisamente allá? Bueno, imagínense, después de desarrollar todo el proceso,
todos, ya estamos hasta aquí en la etapa ejecutiva. ¿Ustedes creen que el deudor va a tener bienes disponibles en su domicilio para que tú llegues al embargo y te los lleves? Pues va a ser muy complicado que te encuentres bienes. Entonces, para atribuir esta situación, el proceso, los legisladores afortunadamente previeron esta situación y para caerle de sorpresa, así literal, y perdón que se los diga así, para caerle de sorpresa a el deudor, vamos a hacer el embargo desde la demanda. Es decir, en el juicio ejecutivo viene la demanda, le admiten la demanda, se ordena el embargo precautorio o provisional, como le quieran llamar, se va con el ejecutor a embargar, ni siquiera se le notifica al deudor que vamos a ir a embargarle, ¿sale? En caso de que no quiera abrir, se le solicita a la autoridad el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras y se practica el embargo. Esto es de sorpresa, ¿sale? Porque es un embargo precautorio. Esto para nosotros poder presionar al deudor a pagar. En su caso de que no quiera pagar, bueno, en el juicio ejecutivo se lleva a cabo todo el proceso, porque en ese momento de que se embargan los bienes, así como se los platico, se embargan los bienes, se suben a la mudanza y el ejecutor, como es el que va a practicar la diligencia, le da ahora sí por notificado de la demanda para que se le llama, para que se imponga de la demanda y tenga, pues por ahí, si no me recuerdo, 5 días para contestar esa demanda y se imponga de el embargo. Pero acuérdense que esto es ya practicado el embargo, ya te llevaste los bienes como acreedor. Es únicamente para hacer presión y de que pague el deudor, ¿sale? En este caso, bueno, allá en el juicio ejecutivo, ¿no? Y después, pues vienen pruebas, viene la audiencia, vienen alegatos, viene sentencia, y aquí, afortunadamente, en el juicio ejecutivo ya no es el embargo porque ya se tiene el embargo antes. Entonces, únicamente si el deudor no paga, ya te vas a el remate. En este caso no. En el juicio ordinario, el embargo viene posterior, viene hasta que tenemos ejecución de sentencia. Y vuelvo a hacer referencia. Si nosotros tenemos un juicio ejecutivo, que tenemos documento que traiga aparejada ejecución, pues practica el embargo precautorio. Esto para hacer presión de pago. Porque si te vas con el juicio ordinario, el embargo viene posterior a la ejecución de sentencia. Y posiblemente aquí ya no vayas a encontrar bienes del deudor, porque precisamente pues ya no los tiene. ¿Sale? Ahí establezcamos esa situación para atribuir que, bueno, pues el deudor pague. ¿Sale? Como dice en el siguiente procedimiento, dice, en caso, dice aquí, cuando se impida el acceso al domicilio del demandado, el ejecutor requerirá el auxilio de la fuerza pública, si está autorizado por el juez, y hará que en su caso sean rotas las cerraduras para poder practicar el embargo. Literal, si se realiza, yo les pido de favor que vean algunos videos, así búsquenlos en YouTube, donde dice forma de practicar embargo. Normalmente hay varios, como 4 o 5 videos de cómo practicaban embargos. Siempre están en el YouTube con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Y el deudor, pues, no deja que entren a embargar. Pero, bueno, pues, en estas circunstancias se debe de permitir porque va el ejecutor, llevan una orden y todavía dicen, es que, y lo he visto, de hecho, me tocó practicar un embargo hace como 2 meses, un poquito más de 2 meses, donde fuimos a embargar y llega el abogado y dice, pero es que ¿cómo vienes a embargar si ni siquiera hemos desarrollado el juicio? Y le digo, ok, sí, ese procedimiento al que tú me haces referencia es un juicio ordinario. Y es correcto, tendrías que esperar a que se desarrolle, a notificarte, a que tú pongas pruebas,
desahogo de pruebas, alegato, sentencia, etapa impugnativa, ejecutiva y el embargo. Sí, eso es un desarrollo de un proceso ordinario, como hemos estado analizando, pero hay que leer un poquito más. Viene un juicio ejecutivo y este juicio ejecutivo pues nos permite practicar el embargo precisamente para que tengas esa presión de pagar. Y hay abogados que dicen, no, no me puedes practicar el embargo porque me estás violando mis derechos, no he recibido ni siquiera la notificación. Espérate, es que es un juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo precisamente es el embargo precautorio para pues evitar que dilapides, escondas, destruyas o vendas bienes para evitar pagar en esa situación, o a eso se refiere. Y bueno, pues vienen ciertas situaciones en las que pues se pueden embargar. Y de ahí, bueno, dice la siguiente lámina, dice, realización del embargo. ¿Cómo se debe de realizar este embargo? Ahí estoy adelantando, ahí. Ahí está, realización del embargo. Ahí pegadito a su pantalla izquierda, dice, artículo 288, de no hacerse el pago, se procederá al embargo. Sí, todavía llega el ejecutor, por eso les digo que vean algún videíto de ahí del YouTube, donde llega la ejecutora y le dice, a ver, ¿sabe qué? Estoy buscando a tal persona. No, pues no está. No, pues aquí aquí no vive. No, aquí se le notificó y aquí es donde vive. Aquí es donde recibió la última notificación. No sé, cualquier derivación que se pueda tener, que bueno, pues como ustedes saben, puede ser pues un juicio ordinario y que se votó el proceso y que como no paga, bueno, pues llegamos a este momento. Todavía llega el ejecutor y se le dice al deudor, ¿sabe qué? Venimos a la ejecución de la sentencia. Se le solicita que en ese momento exhiba la cantidad condenada o lo que debe de pagar. En caso de que no lo haga, no lo realice, pues ahora sí, el ejecutor le va a decir que señale bienes, ¿sale? Pero para esa situación del derecho a señalar bienes, que está ahí en el 191, dice, el derecho de designar los bienes que han de embargarse corresponde al deudor y a la persona con quien se entienda la diligencia. Solo que no la haga o no lo realice, o sea, el beneficio de señalar los bienes, entonces le corresponde al actor, en este caso al acreedor. Pero debemos analizar qué bienes no son embargables, ¿sale? ¿Qué bienes no se pueden embargar? Así muy rápido, están en el artículo 2.189, estos bienes no embargables, así lo voy a poner, para irlos relacionando. ¿Cuáles son los bienes que no se pueden embargar, jóvenes? En el 289 refiere, no son susceptibles de embargo, uno, los bienes que constituyen el patrimonio de familia. Bueno, por allá cuando vimos derecho familiar, establecimos que existe un patrimonio de familia que debe estar registrado. Y el único bien que se puede registrar como patrimonio de familia es una vivienda de no superior a 600, 800 mil pesos, para que quede registrada ante el IFRED como patrimonio de familia y por lo tanto ese no será motivo de embargo, ese bien. Pero bueno, los demás bienes, sí. 2. El hecho. Los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge, de sus hijos, incluyendo juguetes. Cuando hablamos del hecho, acuérdense que es la cama, ¿no? Los vestidos, ¿no? De uso personal. Los muebles de uso ordinario, establezcamos, no sé, el cuarto de baño, pues eso es de uso ordinario. Algún escritorio puede ser que dependiendo de sus actividades, no sé. Puede ser de él, de su cónyuge, de sus hijos, incluyendo juguetes, ¿no? La secadora, el enchinador, todo eso, pues, por favor, no puedan ser embargados. 3, el menaje de cocina. Bueno, cuando hablamos del menaje de cocina, establecemos que es el refrigerador, el refrigerador, establezcamos la mesa para comer, la estufa, el horno,
la licuadora, los utensilios de los platos, la vajilla, los utensilios para comer, ¿no? Específicamente. Eso, pues no puede ser embargado. 4. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte, oficio o profesión a que el deudor esté dedicado. Bueno, supongamos que vamos a embargar a alguien que tiene una carpintería o una herrería, o es arquitecto o es abogado. Bueno, pues entonces todos esos aparatos útiles para su profesión, y que si nosotros le quitamos esos aparatos, bueno, posiblemente no pueda desarrollar su profesión, y por lo tanto, pues menos pueda hacer esos trabajos, y pues menos pudiese en su caso pagar. Entonces tampoco. 5. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca, a que estén destinados. Entonces, por ahí tampoco el tractor, aquellos implementos del tractor, la raza, el arado, la sembradora. Bueno, eso no, en caso de que no haya tractor y sea a través de la yunta de animalitos, no importa si son bueyes o caballos, bueno, pues tampoco se puedan tomar. 6. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento o giro de las negociaciones mercantiles o industriales en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, pero podrán ser intervenidos juntamente con el negocio a que estén destinados. Bueno, si bien es cierto, yo voy a una empresa, tengo que estar en cuenta qué es lo que sí me puedo llevar y qué es lo que no me pueda llevar. Pero si me voy a ir sobre la empresa directamente, bueno, pues entonces tenga yo por ahí los dineros o las cuentas bancarias, porque bueno, la maquinaria o algunos instrumentos propios, pues esos a lo mejor no. La siguiente, 7, las mieses antes de ser cosechadas, pero sí los derechos sobre las siembras. Bueno, acuérdense que las mieses es cuando el fruto está pegado al tallo. Ahí no puedo embargar. Lo que sí puedo embargar es cuando ya se cosechó, bueno, pues sí me puedo llevar la cosecha. Es así. 8, el derecho de usufructo, pero los frutos del mismo sí. Bueno, acuérdense que los frutos no se pueden embargar, pero a lo mejor ese usufructo son las rentas, y a lo mejor las rentas, lo económico sí lo puede embargar. Entonces yo le puedo decir a los arrendatarios, ¿sabes qué? Mira, están embargadas las rentas. Te pido por favor que cada mes que tú tienes disponible para ir a depositar, pagar tu renta, pues lo realices lo realices directamente en el juzgado. Entonces, por eso sí se pueden las rentas. Siguiente, los derechos de uso y habitación. Bueno, recordemos también que los temas de uso y habitación son de forma personal, usar y disponer de un inmueble para habitación de la persona. Entonces, ese tampoco podemos embargarlo. 10ª, los sueldos y emolumentos de los servidores públicos, excepto tratándose de alimentos. Bueno, cuando hablamos de servidores públicos, no pueden ser los sueldos y algunas prestaciones que tienen los servidores públicos. Los alimentos, en el caso de la pensión de alimentos y que se le embarga al servidor público por pensión alimenticia, estos sí puedan ser. 11, las servidumbres, a no ser que se embargue el inmueble a cuyo favor estén constituidas. Entonces, las servidumbres sí, siempre y cuando sea embargado el inmueble para el cual sirve esa servidumbre. 12, la renta vitalicia. Esta no se puede embargar tampoco, bueno, porque a lo mejor es la entrada económica del deudor, entonces ahí se dispone. 13, los sueldos y salarios de los trabajadores en los montos que establece la Ley Federal del Trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias. Bueno, recordemos que, si bien es cierto, los sueldos no se pueden embargar, pero si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo establece que lo que no se puede embargar es el salario mínimo. Establezcamos que por salario mínimo entendamos como aproximadamente 128 pesos. Pero supongamos que el trabajador tiene un sueldo aproximado de 300 o 500 pesos diarios. Bueno, recuerden que lo que no se puede embargar es el salario mínimo, pero el excedente del salario mínimo sí se puede embargar. Entonces, por ahí donde nosotros podemos
pues jugar con esa parte de acuerdo a la ley del trabajo, establece que sí se puede embargar el salario para que ustedes sepan que entonces si tienen una deuda, podamos nosotros establecer sobre el sueldo. Sí, siempre y cuando sea el superior. Es decir, tenemos 128 de salario mínimo, pero a lo mejor yo gano 200 pesos. Entonces te van a estar embargando esos excedentes de los 80 pesos diarios de embargo. El salario mínimo no, eso es intocable, pero el excedente sí se puede hacer. 6, las pensiones derivadas de la seguridad social. Bueno, estas tampoco se pueden embargar, la pensión que ya recae en cada pensionado, no se puede establecer. Y, bueno, nos habla de algunos bienes exceptuados por la ley. Pues ahí lo deja abierto. Habría que ir a ver el Código Civil, el Código Procesal Civil, u algunas otras leyes donde establezcan que, bueno, pues no se puedan embargar ciertos bienes. Ahora bien, ya dijimos los bienes que no se pueden embargar, ¿sale? Estos no. Todo lo que esté afuera de esta lista del 289 se podrá embargar. Ahora bien, ¿cuál es el orden que se va a tomar para realizar este embargo? ¿Sale? ¿Cuál es ese orden? Bueno, 1. Los bienes consignados como garantía de la obligación que se reclama. En su caso de que se haya entregado en garantía un bien para que de ahí se cobrare, esos son los bienes que se van a embargar. Si no hay esos bienes consignados, entonces se embarga dinero. Cuando se embarga a una empresa, se le embargan las cuentas. ¿De qué te sirve de embargar una computadora, mobiliario que tiene las empresas? La verdad es que no vale la pena. Vete directamente sobre el embargo de cuentas. Si hay un embargo de cuentas, el banco no puede mover, se le manda la orden judicial. ¿Sabes qué? Congela las cuentas. Hasta en tanto no se resuelva este asunto, y además, le congelas desde hoy, en este momento, y me informa cuánto efectivo o cuánto dinero en activo tiene el deudor para saber si lo que está en las cuentas alcanza a liquidarse, porque en su momento se embargará esa cuenta bancaria, se le congelan las cuentas. Y no las podrá mover, ¿no? Porque tiene una orden judicial. Si no alcanza ese dinero, entonces seguimos. 3. Los créditos realizables en el acto. Pudiese ser que ese deudor en ese momento pudiese atribuir que tiene, pues, acreedores, pero tiene deudores y que, bueno, se está esperando ese pago para poderlo liquidar a nosotros. Entonces, también podemos ir a decirle a esos deudores de nuestro deudor, decirle, a ver, tú le debes tal cantidad de dinero a tu acreedor, por favor, ese pago no se lo hagas directamente a él, ¿sale? Me lo vas a hacer directamente en el juzgado, por una orden judicial. En esa parte. Número 6. Si bien es cierto, arriba dijimos, en los bienes no embargables, que eran los muebles, pero si dan cuenta, nunca hablamos de joyería. Por eso acá, en la orden de embargar, tú puedes llevarte, en el punto 4, toda la joyería, alhajas, que pudiesen ser de valor y que por ese motivo pudiesen embargar. ¿Sale? 5. Frutos y rentas de toda especie. Entonces, ahí yo puedo embargar esos frutos, esas cosechas, y en su caso, algunas rentas que, bueno, pues yo pueda tener. 6. Muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. Aquí en la orden, pero también los bienes no embargables. Entonces, pudiese ser que yo revise que el deudor tiene en el registro público de la propiedad, OIFREM, ¿cuáles son esos bienes tanto muebles, que ya dijimos, pero también como inmuebles, que estén inscritos en el registro público y que yo pueda ir a inscribir? Hay una anotación, una marginación o una anotación registral, donde yo informe que existe un embargo respecto a ese inmueble y que él no lo puede vender, no le puede hacer absolutamente nada hasta que se le quite pues esa anotación marginal, en el cual, bueno, pues tiene gravamen y que no podrá hacer nada. En el 8, los sueldos que ya dijimos,
En su caso, ya sabes, el excedente al salario mínimo. 9, los derechos, y el último, los créditos no realizables en el acto. Pudiese ser que tuviese otros créditos, entonces igual decirle que esa deuda no se le pague al acreedor, en nuestro caso deudor, y que lo pague directamente en el banco, perdón, en el juzgado. Un segundo, por favor.
Perdón, jóvenes. ¿Dudas hasta este momento? No, profe, no, ninguna. ¿Voy bien en la explicación? Sí, 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 va entendiendo bien. Va. Una vez que ya sé yo qué bienes embargar y que ya sé que pueda ser, qué bienes pueda embargar y quién debe de designar esos bienes, que en todo momento va a ser el deudor, y que si no quiere señalar bienes, entonces el derecho, el ejecutor se lo va a pasar al acreedor, ¿sale? Al beneficiario, en este caso al actor, ¿no? Bueno, puede hacer también que exista un allanamiento de la diligencia, pudiese ser también, nada más a que baje tantito para que ya lo puedan ver. Uy, se anda perdido el plano, no se mueve. No se mueve, ahí está. ¿Qué va a pasar con ese allanamiento de esa diligencia? Bueno, cualquier dificultad suscitada en la diligencia no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará legalmente a reserva de lo que determine el juez. ¿Qué significa? Que el demandado no puede decir no, no se puede practicar. El embargo se debe o se debe practicar, ¿sale? Si no es en ese momento, porque no llevaste la fuerza pública, de hecho en la primera visita, pues no va a la fuerza pública porque no sabes cómo se va a poner el deudor. Ya en la segunda visita, pues ya te llevas al ejecutor. Esto puede ser si fuiste a embargar el lunes, el viernes regresas. Y si fuiste el jueves o viernes, pues ya el lunes, martes, ya estás otra vez ahí para ejecutar con uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, ¿vale? Pero en esta circunstancia, bueno, pues tenemos que identificar. Ahora bien, el deudor no puede decir, no, pues me allano. No es que se allane. Es o me señalas bienes o entonces el derecho de señalar bienes, entonces ahora le corresponde, en su caso, a el acreedor. Y dice, el ejecutante puede señalar los bienes para embargarse, sin sujetarse al orden señalado en este código, en los siguientes casos. Estoy en el 2.193. Si bien anteriormente dijimos cuál era el orden que se deben de señalar los bienes, pero también existe esta excepción en el cual nosotros le vamos a decir cuáles son los bienes que se van a embargar sin importar cuáles son el, el bien o los bienes a que se atribuyen. Dice el 2.193, está lento el internet, porque no ve mi cambio de pantalla. Dice, el ejecutante podrá señalar los bienes para embargarse sin sujetarse al orden señalado en este código, en los siguientes casos. 1. Si para hacerlo estuviera autorizado por el obligado en virtud de convenio. 2. Si los bienes que señale el ejecutado no son bastantes o si no se sujeta al orden legal. Y 3. Si los bienes estuvieran en diversos lugares, puede señalar los que estuviesen en el lugar del juicio. Entonces, ojo, si el deudor señaló bienes, pero esos bienes, pues a lo mejor no alcanzan para cubrir la deuda, entonces ahora le pasa del derecho al ejecutante, al acreedor, y pues él, sin importar el orden que veíamos en cuanto a el cómo pudiese ser, que siempre va a ser con dinero, con créditos realizables, con alhajas, con frutos, eso que vemos al final de la pantalla izquierda,
hasta abajo. Entonces, sin importar ese orden, tú, ejecutante, vas a señalar los bienes sin importar. El hecho es de cubrir el monto de la deuda. Esto para atribuir un aproximado. Recuerda, siempre recuerda, embarga bienes suficientes para cubrir la deuda en un valor aproximado que más o menos tú verificas esos bienes, y además, daños y perjuicios, algunos intereses, gastos y costas, para pues que cuando se vayan a vender en remate, pues alcance suficiente para cubrir pues ese monto, ¿sale? Por ahí se los dejo para que lo vean, ¿sale? Ahora bien, ¿qué pasa si el embargo pues no fue suficiente? Sí, acuérdate que pues una vez que ya se evaluaron los bienes, resulta que los bienes que se embargaron, pues no alcanza para cubrir la deuda. No te preocupes. Dice, ampliación de embargo 2.195. Ahorita debe de cambiar ya la pantalla. Dice, el ejecutante puede señalar los bienes para embargarse, sin sujetarse al orden señalado en estos casos. No es cierto, eso no dice el 2.195, ahí tuve un error. Dice, la ampliación del embargo procede cuando, a consecuencia de las retasas que sufrieron el avalúo, dejara de cubrir el importe de la reclamación. ¿Qué significa? Que si una vez que se hayan evaluado los bienes no alcanza para cubrir la deuda y daños y perjuicios y intereses y demás, entonces se puede solicitar una ampliación de embargo. 2. Siendo muebles, pasar en 6 meses sin haber logrado la venta. Pues hay luego bienes que no se venden, entonces, ¿sabes qué? Esos no se vendieron, vamos a ampliar el embargo y te devolveré estos, ¿no? Puede ser, o los dejemos más baratos todavía. 3. No se hayan embargado bienes suficientes por no tenerlos el deudor y después aparecen o los adquiere. También puede ser que en ese caso que fui a celebrar el embargo, pues el deudor hábilmente le dio clases Velázquez o lo asesoró Velázquez y por ahí pues escondió algunos bienes. Entonces, como no alcanzó el embargo, los bienes embargados para cubrir la deuda, entonces tú puedas solicitar pues esos bienes. Miren, les platicaba de un embargo que yo realicé hace 2 o 3 meses. Básicamente era una acción de ejercer presión para el pago. ¿Por qué? Porque el señor vivía con la mamá. El señor no tiene nada, no tenía nada. Y sabíamos que si íbamos a embargarle, pues le íbamos a ejercer presión a través de la mamá, porque la mamá le iba a exigir que pues le devolvieran sus bienes. ¿Y qué pasó? Me llevé de la casa de la mamá un reposet, viejito, pero era un reposet donde veían la tele. Me llevé una televisión sotototota, que para eso sí tenían. Me llevé un estéreo, una bocina, y me llevé... No, ni me acuerdo qué más nos llevamos. Esto, pues, en avalúo iba a tener un valor más o menos como de 20,000 pesos todo. Y ya me estoy yendo a más. La deuda era como por 70. Y me decía el ejecutor, ¿qué más te vas a llevar, Lick? Y yo nomás volteaba a ver la casita, que era prácticamente una sala y 2 cuartos, una cocina. Y dije, pues es que no hay nada. Y ya me echa ojitos que me dice, pues llévate la mesa y habían 2 muebles. Le dije, no, porque mira, ¿dónde los voy a meter? ¿Dónde los voy a depositar? No, va a ser un relajo. Entonces, para evitar eso, mejor nada más me llevo esto y si no alcanza, pues solicitamos una ampliación. Pero no era eso, sino que yo sabía que si yo me llevaba las cosas de la mamá, pues este señor se iba a poner bien, bueno, la señora, se le iba a voltear al hijo y el hijo le iba a decir, no sé cómo le hagas, me traes mis cosas. Y así fue. Al otro día nos habla directamente el señor, dice, quiero llegar a un acuerdo con ustedes. Órale pues, la deuda es de 70. Sí, estoy consciente. ¿Cuánto me juntaste? No, pues te junté 20,000 pesos. Órale, tráelos, hacemos un convenio donde pagas estos 20,000 pesos y se quedan 50,000 pesos en convenio a pagar quincenal, mensualmente.
¿sale? Hasta eso se le dio chance. Incumple, se le vuelve a embargar por incumplimiento de convenio de ejecución. Entonces, pues tenemos ciertos elementos donde nosotros podemos, pues, tener ahí esa situación. Esto para atribuir, bueno, pues, ¿cómo es que sí se puede ampliar este embargo? También dice 4, con respecto a los bienes embargados, se haga valer tercería. Bueno, igual, sabemos que nosotros llevamos el embargo, ¿no? Embargamos bienes, porque en ese momento, pues ahí estaban, no nos presentaron facturas de que eran de alguien más, cualquier cosa. Sí, también, si alguien entra a tu casa y embarga bienes, acuérdate que tú debes de tener esas facturas, notas, tickets donde justifiquen que eres tú el propietario. Atribuyendo que tú eres el propietario, tú puedes solicitar una tercería excluyente de dominio porque esos bienes no son del deudor, entonces los tienes que devolver. Entonces, pues como esos bienes no son del deudor, los tienes que regresar y entonces deberás ampliar el embargo. Y último, 5. Practicado el remate de los bienes, no alcanzare su producto a cubrir el importe de la condena. Entonces, estos son los motivos por los cuales se puedan ampliar el embargo. Entonces, bueno, pues tengamos esta salvedad. En el caso para, pues, esa es la forma de ejercer presión, ¿sale? Una vez que ya embargué los bienes, cuando se vaya a cerrar el acta con el ejecutor, qué bienes fueron los que se sacaron o qué bienes son los que se están embargando, el ejecutor va a solicitar que se le nombre un depositario. Dice, de los bienes embargados se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes, a la persona que, bajo su responsabilidad, designe el ejecutante, salvo si los bienes se encuentran en depósito anterior y si son dinero, alhajas o créditos, se estará lo establecido, pues, en el capítulo. Ahora bien, yo tengo que nombrar en ese momento el nombramiento, bueno, un depositario para que éste acepte este cargo de depositario y bueno, reciba en su caso los bienes que quedarán a su resguardo, tendrá que entregar cuál va a ser el domicilio de los bienes para que te queden a resguardo. Ojo, este depositario tiene derecho a que se le pague precisamente si el depositario tuvo que pagar renta para guardar y tener los muebles en resguardo, en buen estado y está pagando renta respecto de estos bienes, en la ejecución o en el remate, cuando se tenga que visualizar esto, se tiene que pagar esa renta de esos meses que estuvo el depositario custodiando los bienes. Siempre, 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 siempre. ¿Vale? Y último, en caso de que sean bienes inmuebles, como les dije, se tienen que mandar registrar en el IFREN para que quede esa anotación, ese gravamen, y que, bueno, pues el dueño no pueda vender, no pueda hacerle nada respecto a esos bienes, ¿sale? Para que ahí quede disponible, créditos, crediticio, el depósito, bueno, ya dijimos que los tiene que recibir, y al último, gastos del depósito, bueno, pues como dije, el depositario no puede hacer valer los gastos que causa el depósito, lo tiene que informar al juez, porque bueno, pues en su caso, ¿sabes qué, juez? No puedo pagar una renta de estos bienes, ya no la puedo pagar, entonces, bueno, pues se le tiene que dar aviso a el ejecutante y al ejecutado, es decir, acreedor y deudor, para que entre ellos se pongan de acuerdo cómo es que de momento se van a liquidar esas rentas para que los bienes se queden bien custodiados. Porque recuerda que de todos modos se le va a ir a cobrar al final a el deudor de el remate de la venta de los bienes. Esto, jóvenes, en cuanto a el embargo. Así se practica el embargo, no pasa más, se van tal cual, se le da aviso a la autoridad respecto de esta situación y pues ahí queda.
Ahí, ¿sale? Esto en cuanto a el embargo. ¿Dudas del embargo? Que aquí se termina el embargo. Así se termina. ¿Sale? Punto. No hay más. Eso es el embargo, joven. No, profe, no, ninguna. Ahora bien, el remate. Ya tengo los bienes, acuérdense, pues ya los embargué. Ya los tenemos ahí en el depósito. ¿Sale? Ya el depositario los tiene, los va a custodiar. Y bueno, pues una vez que hayamos embargado, debemos de comenzar con el remate. El remate está regulado por el artículo 2.228 del Código Procesal Civil, pues inmediatamente después de realizar el embargo, viene entonces el remate. ¿Sale? Este remate, entendámoslo así como la venta de estos bienes que se han embargado y, bueno, pues tiene un procedimiento como si fuera una subasta, ¿sí? Entendamos este procedimiento del remate como una subasta, ¿sale? Así, literal, para establecer, pues, lo que es un remate, ¿no? Es la venta judicial a través de una subasta pública que se le dará aviso a las partes cuándo es que se van a desarrollar estas subastas, o estos remates para, pues, establecer los costos, pues, que se tengan que llevar a cabo respecto a, pues, el remate, al embargo y a los bienes que se van a ejecutar. Este remate, bueno, establezcamos desde este momento, desde este principio, bueno, voy a señalar, voy a empezar aquí el remate. Las costas, o sea, lo que tú te gastes como ejecutante para realizar el embargo, bueno, pues se establecerá también como pago dentro de la ejecución. Es decir, ya cuando se hayan vendido los bienes, bueno, pues se debe establecer cuáles fueron los costos que se tuvo que llevar a cabo este remate, porque, bueno, pues tiene un procedimiento específico, el cual pues lo vamos a ver. Dice, en la liquidación deberán de comprenderse las costas del procedimiento de remate, porque no es sencillo, lleva sus complicaciones. Dice, derecho de los acreedores para pedir remate. Aquí empieza, ¿no? Tú, acuérdate, embargaste, entonces, bueno, pues ¿cómo vas a pedir entonces ahora el remate? Dice, cuando los bienes garantizan diversas obligaciones, cualquiera de estos acreedores pueden llevarlos a remate, pero el pago se hará de acuerdo a la preferencia del crédito cuando haya sentencia firme que defina esos créditos, o reservada la cantidad necesaria para cubrir esa suerte principal, intereses y costas de dichos créditos, preferentes en caso de no haber sentencia. El sobrante se entregará al ejecutado, o sea, al deudor, y quedará a disposición del juez que corresponda si hay créditos posteriores. Ahí vamos a decir. Entonces, una vez que tú hayas embargado, pues te vas a ir directamente al remate. Para solicitar el remate, bueno, pues viene una evaluación, que hemos hablado de esta famosísima evaluación de esos bienes. Los bienes siempre serán evaluados para sacarlos a remate. El ejecutado tiene derecho a que el avalúo se actualice y no medie entre este y las monedas más de 6 meses. Es decir, el deudor puede solicitar que, bueno, existan avalúos constantes para verificar, pues, los costos. Ahora bien, forma de determinar el valor para el remate. De no hacerse el pago, se procederá al embargo. ¿Sale? Acuérdense que este tema es parte del embargo. Ahora bien, si no se hizo el pago en el embargo y no se hace en este momento, porque dice, para la evaluación de los bienes, el ejecutante nombrará perito, concediéndose al ejecutado 3 días para que nombre el suyo. Los peritos deben manifestar por escrito dentro de los 3 días de su nombramiento la aceptación del cargo.
Dentro de los, dentro de los siguientes 10 días de la aceptación del cargo remitirán el avalúo. Y si los interesados no nombran perito o no aceptan estos el cargo o no presentan el avalúo en tiempo, el juez hará el nombramiento respectivo. Un perito en tercero para verificar el avalúo. Ahora bien, este avalúo debe tener un certificado para, pues, en su caso, establecer. Y, bueno, pues debamos entender entonces como un gravamen para solicitar el remate. En caso de que hayamos nosotros solicitado el embargo y en su caso la inmovilización de un predio, un bien inmueble, se tiene que tiene que sacar este certificado de gravámenes para precisamente que exista el remate. Y si no se hace así, pues no te pueden sacar a remate ese bien. Eso para establecerlo así. Ahora bien, ¿cuáles son los bienes no susceptibles de remate? Es decir, si hay dinero, ¿sale? El embargado fueron las cuentas, pues no se necesita remate. Si se embargan las cuentas, inmediatamente de que ya están embargadas, se solicita cuál va a ser el precio o lo que se debe, y entonces se le mandará citar o se le mandará ordenar al banco que de esas cantidades que quedaron congeladas, le deposite a tal cuenta bancaria, le transfiera fondos referentes a tal cantidad, porque, bueno, pues estaba en embargo y, bueno, pues se va a liquidar esa deuda. Entonces, bueno, pues no habrá necesidad de rematar, pues, el dinero, ¿no? En ese caso. En cuanto a bienes inmuebles o semovientes y créditos, este remate será público, ¿sale? Dentro de 30 días siguientes a haberlo mandado a anunciar, sin que nunca medien menos de 7 días ante la última publicación del edicto y las monedas. Es decir, ¿a qué se refiere con este remate público? Básico. Nosotros tenemos que sacar un edicto en el cual se informe, así como la notificación que veíamos, ahora en el remate también se tiene que sacar un edicto para informar cuáles son los bienes a remate. Bien, es más, voy a ver si hay uno aquí disponible. A ver, no, me equivoqué, aquí no es. A lo mejor sale ahí. A ver si ahí. Y si no, acá. Estoy buscando, ¿eh? Oh, a lo mejor por ahí un edicto. Que de hecho, no se preocupe, una de sus tareas, actividades para este último fin de semana, van a investigar en periódico de mayor circulación. Quiero por lo menos 4 edictos de remate, ¿vale? De estas salmonedas. 4 edictos que encuentren ustedes entre hoy sábado y mañana domingo, de edictos que salen en el periódico de mayor circulación. El que ustedes quieran. Ahí salen sábado y domingo. Todas las semanas salen edictos, pero más sábado y domingo para ventas en almoneda. Ahí para que ustedes vayan ahí buscando. Voy a tratar de ver si de casualidad, si de casualidad, tenemos o presentamos esta parte. Un segundo.
Voy. Es que tengo que poner una contraseña. Si no, no nos permite. Pero resulta que no la tengo. Contraseña. Contraseña. Creo que la perdí. Aquí está. N A J B 28 pega 9. Casualidades. Bien, entré al boletín y aquí vamos a ver si de casualidad vienen algunos edictos. Aquí se consulta acuerdos, pero además de acuerdos, podemos ver edictos. Un edicto, a ver si de casualidad nos permite ver edictos. Y si no, acuérdense, les acabo de decir que me van a investigar cuatro edictos que tengan ahí en su periódico de mayor circulación hoy, sábado o domingo, para que ustedes vean pues estos edictos, ¿sale? ¿No quiere cargar la página? No quiere cargar la página. Bueno, la dejo abierta por si en un momentito me los da, lo tenemos, ¿sale? Y continuamos. Una vez que yo tenga esta indicación en cuanto a, pues, principalmente el avalúo, eso es principalmente, lo que les digo principalmente es porque se debe de tener. Si no hay avalúo, no vas a poder, pues, ni siquiera solicitar el embargo, ¿sale? Para establecerlo. Dice ahí, reglas para rematar muebles. En el caso de muebles, cuando son muebles, su venta será de contado, por medio de corredor o casa de comercio. Si pasados 15 días de puestos a la venta no se vendieron, el juez ordenará una rebaja del 10% del valor inicial y se comunicará al encargado de la venta. Si pasados otros 15 días no se efectuará la venta, el juez, oyendo a las partes, por 3 días decidirá si se baja el precio para obtener la venta. Efectuada la venta, el corredor o casa de comercio entregará los bienes al comprador, entregándose el documento justificativo de la propiedad firmada por el juez. En cualquier tiempo, después de ordenada la venta, puede el ejecutante pedir la adjudicación de los bienes por el precio señalado al hacer la petición. Y los gastos del corretaje o comisión serán por cuenta del deudor y si se deducirán preferentemente del precio de venta. Entonces, mucha gente, muchos abogados se han hecho de algunos predios o bienes, vehículos principalmente, porque, bueno, tienen
pues la visualización de estar revisando edictos o el mismo asunto, pues lo compran con tercera persona, ¿vale? Entonces, supongamos que ya tenemos todos los requisitos legales, el avalúo, la solicitud, ya se estableció, ya se mandaron los edictos y llegamos a la publicación de la venta judicial como número 1, ahí anunciada. Dice, valorados los bienes, se anunciará su venta en el periódico oficial, Gaceta del Gobierno y por el boletín judicial por una sola vez, así como en la tabla de avisos del juzgado. Si los bienes estuvieran ubicados en diversos distritos, en un juzgado de cada uno de ellos se fijará este edicto. Entonces, ahí está. Primer publicación. Ahora, ya aquí se está refiriendo en esta situación de que ya se mandó publicar, nosotros tenemos un avalúo, sabemos cuánto es lo que vale y en ese precio se va a sacar a el remate, a la almoneda. En caso de que no se venda, es muy probable, imagínense, si es valuado al 100% y se sacó a la venta así, pues es improbable que alguien lo adquiera. Número 2, o segunda almoneda. Si en la primera almoneda no hubiese postura legal, se citará a otra para dentro de los 30 días siguientes, que se publiquen los edictos en la forma indicada en el artículo anterior. Exactamente igual, Gaceta de Gobierno, Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación. Pero en la segunda almoneda, del precio inicial del que salió el avalúo, se deducirá en un 5%. 5% va a ser el descuento del valor de del bien, pero acuérdense que fue una evaluación, fue un avalúo. De ese precio se va a descontar para la segunda almoneda el 5%. ¿Y qué pasa si no se vendieron los bienes en estas dos almonedas? No pasa nada. Va a haber una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, las que sean, hasta que se venda, ¿vale? Dice, si en la segunda almoneda no tuviera postura legal, se citará cómo se disponen los artículos anteriores para ulteriores almonedas hasta obtener el remate legal, sin que haya más deducciones del valor del remate del 5%. Es decir, para la tercera no puede haber un 10%, no. Ni para la cuarta un 10 o un 15%, no. Por cada almoneda tiene que bajarse únicamente un 5%. Cada almoneda, 5. Entonces, imagínense, puede haber bienes en la décima almoneda que esté prácticamente ya el 50% del avalúo del bien. Entonces, imagínense ya el valor que va a tener un inmueble que se haya embargado y que, bueno, pues se pueda adjudicar al 50%. Y aquí es cuando les digo que nosotros los abogados podemos adquirirnos de algunos bienes en almoneda porque, pues básicamente nosotros seríamos los únicos junto con las dos partes, deudor-acreedor, que se están rematando estos bienes. Prácticamente es muy improbable que alguien más sepa, ¿vale? Salvo que esté sobre los edictos. Pregunto ahorita, ¿quién sabía de ustedes que había edictos y que había pues bienes pues muy baratos? Yo he ubicado algunas propiedades que dicen en la cuarta o quinta almoneda con 40-45% de descuento, una propiedad que vale, no sé, 2, 3 millones y que ya está en 1.5 millones de pesos. Y que hay gente que los adquiere así en almoneda, ¿sale? En este remate, ¿no? Que le llamamos esta subasta pública, ¿no? Dice la ley. Pero bueno, ahí está. Entonces, estas almonedas, bueno, se van a realizar presencialmente en el local del juzgado o en algún medio electrónico. Casi siempre he visto que son por presenciales, pero bueno, pues hoy con las tecnologías habrá que ver si se pueden hacer por videollamada, y que, bueno, pues sería probable. Bueno, esta situación en cuanto a las almonedas. Estas almonedas, nosotros vamos a establecer, bueno, pues que se las puede comprar cualquiera, cualquiera. De hecho, dice, derecho del ejecutante para adjudicarse de los bienes. O sea, el acreedor puede comprar un inmueble en el valor que está, porque a lo mejor le conviene. Por eso le decía, el ejecutante también puede adquirirla.
En cualquier moneda en que no haya alguna postura legal, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación por el precio fijado para el remate. Entonces, pudiese ser que el ejecutante puede solicitar, pero la única desventaja es que el ejecutante la debe de adquirir en el valor de en el valor de la valuación. Por eso es que ninguno lo compra. Van a pedir a alguien más que lo vaya a adquirir, ¿no? En la postura. Obligaciones del acreedor a adjudicar. El acreedor a que se adjudique el bien reconocerá a los acreedores privilegiados y preferentes al suyo, hasta donde baste cubrir el precio de la adjudicación para pagárselos a su vencimiento. Ahora bien, ¿cómo son las posturas? La postura, cuando hablamos de la postura, es como una subasta. Tú cuando vas y quieres ir a adquirir este inmueble, tú vas a informar, dice, la postura legal es la que cubre el importe fijado en el avalúo que sirvió de base para el remate. Si bien es cierto, cuando vayas a emitir una postura legal, tiene que ser por escrito, donde indiques así cuál es tu postura, ¿no? Y dice, las posturas se formularán por escrito y deberán presentarse hasta antes de inicio de la moneda con los siguientes requisitos. Nombre y domicilio del postor, cantidad que se ofrezca, la cantidad que se pague de contado en términos a que se debe pagar en términos que se debe pagar el resto, los intereses que deba causar la suma que se quede a deber, que no debe ser menor de legal, y la forma de garantizar el pago. La exhibición en efectivo o billete de depósito del 10% como seriedad de la postura. Igual, como si nosotros fuéramos a una subasta, ahora que las que están haciendo en el gobierno, lo hicieron en algún momento, hubo requisitos, ¿no? Exactamente igual es la judicial. El inmueble, supongamos que vale $1 millón, tienes que hacer una postura legal, informar que quieres hacer esa postura legal al juez por escrito, y tu billete de depósito o la exhibición del efectivo, si es de $1 millón, tienes que exhibir $100,000 como seriedad en la postura, ¿sale? Por eso es que pues muchos bienes no se adquieren tan fácil así, porque pues imagínate, exhibir $100,000 en efectivo o llevar un billete de depósito, en este caso Bansefi, para que tú puedas atribuir, ¿sale? Esa compra. Si no, bueno, pues te lo va a devolver sin ningún problema. Aquí también, posturas de contado. Cuando el importe de las posturas y mejoras se ofrezca de contado, debe exhibirse en efectivo en el acto de remate, y fincado el mismo, se procederá de acuerdo al artículo anterior, en el caso de que pues sí se ha efectuado la postura. Concluida la diligencia, se devolverán las exhibiciones, excepto la que corresponda al postor en cuyo favor se constituye el remate, la que como garantía de cumplimiento mandará depositar, ¿sale? Ahí para acá. Y la última parte de esta lámina dice, cuando el ejecutante quiera hacer postura, la garantía o la exhibición de contado en su caso se limitará al exceso de la postura sobre el importe de la sentencia, excepto cuando haya acreedores preferentes, en cuyo caso deberá hacer la exhibición completa como cualquier postor. Lista de postores. Sí, claro, puede ser que haya pues 3 postores, ¿no? En esa subasta. Dice, en la audiencia de remate se pasará lista de postores y se declarará que se va a proceder al remate. Se revisarán las propuestas, desechando las que no reúnan los requisitos. Y el secretario dará lectura a las posturas legales, el juez declarará preferente la que importe mayor cantidad, y si 2 o más importan la misma cantidad, será preferente la que esté mejor garantizada. Acuérdense, la garantía, que pues, bueno, pues puede ser el pago completo. Si se exhibió una postura con el pago completo, pues qué mejor, ¿no? En cuanto a el remate. Eso en cuanto a esta lámina. Y para concluir, tenemos, pues básicamente, cómo es que se va a ejecutar, pues, este remate. Acuérdense, veremos de estas posturas. Dice, recuperación de los bienes por el deudor. Antes de fincado el remate, ¿puede el deudor liberar sus bienes y pagar los sentenciados? Sí, o sea, el deudor, en vez de ejecutar, bueno, pues sabe que si tengo la cantidad, aquí está, ya. Lo que dice la sentencia, aquí está, es lo que debo, ¿vale? Ahora sí que como que paga lo que debes, ¿no? Entonces, ahí está. El deudor puede presentarse en cualquier momento, antes de fijada la postura,
o antes de fincado el remate y pagar la cantidad que debe, ¿sale? Así, literal. Ahora, ¿puede existir una mejora? Sí, claro, así como una subasta, ¿sale? Dice, declarar la postura preferente, se preguntará si alguno de los postores la puede mejorar. Acuérdense, estamos en una almoneda, supongamos que estamos en la décima, prácticamente está el 50% el inmueble. Un inmueble de 3 millones está prácticamente en 1,5 millones. Entonces, pues, uno de los postores, pues, exhibe su postura. ¿Sabes qué? Yo. Ahí está. Yo quiero quedarme con ese inmueble. Él, en este caso, se dará apertura a que en su caso, el juez o el secretario refiera si alguien quiere mejorarla, como una subasta, ¿no? ¿Quién da más? En caso de que se haga antes de transcurrir 5 minutos, se interrogará si algún postor puja una mejora y así sucesivamente. ¿Sabe? Entonces tenemos 5 minutos entre puja y puja. Así se llama, la supuesta puja. O el decir, yo, ¿no? Ofrezco tanto. Así como vemos en las películas que son las subastas, exactamente igual. Dice, pasados 5 minutos sin que mejore la última postura o puja, el juez declarará fincado el remate en favor del postor que hubiese hecho aquella. La resolución que declara fincado el remate es apelable con efecto suspensivo. En el caso de que, bueno, pues alguien haya dicho que siempre yo, y bueno, pues establecerla ahí. Ahora, escrituración y entrega de bienes al postor. Fincado el remate, el postor deberá pagar lo ofrecido dentro de los 3 días siguientes. Sí, acuérdense que la postura era únicamente del 10% del valor y tiene 3 días para presentar el pago final al que, bueno, se le pujó. Y hecho el pago, el juez firmará la escritura o documentos justificativos de la propiedad y se ordenará se le entreguen los bienes rematados al postor. Para eso está el depositario y tiene que estar. El ejecutado siempre responderá de la evicción, sí, claro, algunos bienes que haya puesto a disposición y que pues, no sean de él. Y el pago al acreedor, con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance. Si no hay acreedores preferentes, si no hubiese costas pendientes de liquidar, se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlos hasta que sean aprobados y los que faltaren de pagarse. Y bueno, tú ya el acreedor ya se pagó, ya está ahí y viene otro tema. Plazo para formular liquidación de gastos y costas. Aquí es lo importante. Si tú destinaste el pago de gastos y costas de todo el embargo, del depósito, del remate, aquí es donde tienes que solicitar al juez que te pague. Tú como abogado o tú como ejecutante. Si el ejecutante no formula liquidación de costas dentro de los 8 días del hecho del depósito, o en cualquier caso dejará pasar igual plazo sin proseguir su instancia de liquidación, perderá el derecho de reclamarlos y se mandará a entregar lo depositado al deudor si no hay otro acreedor. Pagadas o reservadas las cantidades para realizar el pago de lo sentenciado, si el monto del remate excede, se entregará la parte restante al ejecutado, si no se haya retenida por alguna otra causa legal. Y en la liquidación deberán de comprenderse las costas del procedimiento de remate. Bueno, entonces ahí, si no lo pides, no te lo van a dar. Ahí tú establece con tu cliente que, bueno, pues todo lo que se vaya a recuperar por gastos y costas, pues ya es tuyo, ¿no? Como abogado, pues por llevar a cabo todo este trámite en cuanto a la situación. Ahí lo disponemos. Esto para, pues, describir cuáles son el trámite de la ejecución de sentencia, que como vieron, pues no solamente es ejecutarla, sino llevar el embargo, tramitar el embargo, desarrollar el embargo, irte al remate. Y bueno, pues esto es lo más complicado. No abrió, decirles que no abrió la página del Poder Judicial, pues debe tener ahí un retrasito por ser sábado, y porque acuérdense que no hay labores sábado, domingo, ni lunes, por ser día del abogado. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda respecto al tema de hoy? Que, bueno, pues la verdad es que sí es muy interesante y que ustedes lo deban de saber, porque finalmente, pues es ya el desarrollo completo de un desarrollo de un proceso ordinario y que todos los procesos, así sean especiales o sean muy cortos, bueno, pues no es distinto a lo que hemos visto. Jesús.
Profesor, yo tengo una pregunta en el tema del embargo. Sí. Cuando se va a ejecutar el embargo y la persona lleva consigo anillos de oro, alhaja puesta, collares, ¿qué procede? ¿Se le quita o se le deja? Qué difícil. Mire, acuérdense que no puedes embargar los bienes de uso común. Entonces, híjole, pues no se los puedes quitar, pero en alguna ocasión un colega mío sí vio que traía las cadenas aquí colgadas y los anillos. Entonces, como no había muchas cosas que embargar, el ejecutor dijo, bueno, pues a ver, cáigale con esos anillos, esas cadenas. Es que los uso, no, se ve que está en exceso, ¿no? O sea, ni le caben en los dedos. Entonces, bueno, pues tráigase acá. Esas alhajas, pues véngase para acá, ¿no? Pero acuérdate de el orden en que debes de distribuir. Si no hay todos los bienes anteriores a las alhajas, y pues con las alhajas te puedes cubrir, véngase para acá. Ok, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Yo nomás un comentario, profe. Ya entendí, Adelante, Balam. ya entendí de dónde viene que se ha vendido al mejor postor. Antes lo decía así por decir, pero ahora ya lo entiendo un poco más. Al mejor postor, ¿no? Ah, ya. Bueno, sí, nada más hay que establecer si fue el remate, la almoneda, en la puja, ¿a qué se refiere? Es correcto, pero acuérdense que si hablamos de otro término, pues, la venta al mejor postor es el quien le ofreció más lana, ¿no? Sí, 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 también. Bueno, jóvenes, pues un gusto haberles impartido esta clase de Derecho Procesal Civil 2, que espero que hayan